NIA 220, control de calidad. NIA 600, el uso de trabajo de autores de grupo. NIA 610, utilización del trabajo de la auditoría interna, una auditoría de estados financieros. Esa es una norma muy interesante. NIA 620, utilización del trabajo de un auditor experto. Eso es bien interesante también. NIA 240, temas de fraude, vamos a empezar a ver hoy. Y NIA 250, consideración de leyes y reglamentos durante una auditoría de estados financieros, ¿cierto? Y me apoyan con sus cámaras, por favor. Señores, esas son las 6 normas que va a ser sujeto de evaluación para nuestro examen final, aproximadamente la segunda semana de mayo. Yo siempre tengo malísima suerte porque el semestre nunca llega para mi cumpleaños, siempre se acaba semanas antes y lástima pues, pero bueno, al menos con que saquen el curso ya, ese es el mejor de los regalos, que nadie vaya a escuela. Vamos a comenzar entonces NIA 240 el día de hoy en cuanto al fraude. Bueno, vamos a comenzar, tenemos una presentación por acá que ya habíamos empezado allí poco a poco a leer. Tiene alguna teoría, pero me interesa resaltar los conceptos más elementales y bueno, yo sé que vamos a tener muchas y muchos voluntarios el día de hoy en lo que tenemos que leer y analizar, ¿de acuerdo? Me parece muy bajo el número de 74 conectados, me parece muy bajo, pero bueno, espero que no haya sido porque tiraron la toalla, ¿no? Y déjenme, solo voy a tomar la foto para mi reporte. Todos digan, ¿qué? Digan auditoría. Y listo. Bueno. Bueno. Por ahí vemos a Madalí, que todavía creo que anda en ruta. Listo, pues, muchachos. ¿Estamos? ¿Qué fue lo que dije? ¿Qué normas tienen que estudiar? A ver, vamos a escuchar la participación de quienes no han participado mucho en clase, muchachos. Buenas noches, Lick. Hola, Héctor. NIA 220, NIA 600. Ah, sí, pero no lo lea, pues eso lo puse ahí. Dígame de qué es cada norma. Sí que... A ver, ¿de qué es cada norma? Vamos a ver, voy a elegir así al azar, a ver que alguien nos diga. Vamos a ver aquí el listado por orden alfabético. Y vamos a pedirle el apoyo a Dina Paredes. Cuéntenos, ¿qué normas dijimos que son esas las que están en el chat? Tiene su micro apagado. Buenas noches, Lick. La NIA 220, la NIA 600. Pero ¿de qué tratan? ¿De qué tratan? Claro. Perdón, es que solo anoté las normas, pero sí no sé de qué tratan. No tenga pena. Igual conmigo también lo iba Héctor. Pero solo anoté las normas, pero sí. No tenga pena. La NIA 220. Espérame, Linda, espérame, que Oseas estaba inspiradísimo ahorita para participar. Está buscando cámara desde que arrancamos el curso. A ver, adelante, Oseas, el tiempo es tuyo. Además, Linda, usted no pone la cámara, entonces usted no le vamos al micrófono. Adelante, Oseas. No sé, la verdad no sé, solo No es broma, Linda. ¿Qué manda, Oseas? No sé. No sé. No. Eso es nariz en inglés. No entendió, muchachos. Yo sé que Denis y Brian sí entendieron. Son hashtag derbez. Bueno, dijimos que uno de los objetivos del curso era, ojo con, pues al menos relacionar, ¿cierto?, de qué trata cada norma. Recomendación, por favor, pues busquen, o yo sé que lo hicieron al inicio del curso, ¿cierto? Porque sé que para muchos les fue un gran chivo en sus primeros parciales. Pero no usen el chivo solo para el examen, pues úsenlo aquí en la clase, si no, no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, NIA 220, control de calidad,
la sección 600 de las normas, utilización del trabajo de terceros, 600 de grupos, 610 auditoría interna, 620 experto, 240 fraude, 250 leyes y reglamentos, ¿de acuerdo? De eso último vamos a hablar el día de hoy, así que quiero que le pongan muchísima atención. No sé, es nariz en inglés, ¿verdad? Bueno. Bueno, a primera hora había compartido esto, miren mucho. Vamos a ver si les interesa. Vamos a ver. No, espérame. Está por aquí. No sé si alguien se mira ahí. Esto ya tiene las últimas dos tareas, digamos. Solo que aquí está el salón 211. Ahí me dice si se pueden ver por ahí. Es el acumulado sobre 66 puntos. ¿Sí se miran? Sí se ve, licenciado. Voy recorriendo así a poquito. Miren que un montón no están haciendo tareas, muchachos. Y esto por aquí. Y esto por aquí. Lick, la última parte la pasó muy rápido. ¿Qué manda? Yo ni me di. Sí, ¿Ah? yo no me vi. No, hombre, lean así como cuando leen las normas para el examen. Así, rápido. Cuando sacamos el chivo, ¿qué? Cuando se Bueno, ahí igual se los vamos a cargar. Casi ni se mira, dice. Ok. Empecemos, pues, señores. Cuando sacamos del chivo. Muchos los miro muy serios. Les voy a dar otras 2 semanas, Semana Santa, fíjense mucho. Que van a descansar porque muy serios los miro. No puede ser eso posible. Bueno, muchachos. Vamos a hablar de NIA 240 y de NIA 250. Por favor, mucha atención a los conceptos acá relevantes que vamos a compartir. ¿De acuerdo? Ok, NIA 240. ¿Quién me apoya con leer este título, por favor? Dice, responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude. Muchas gracias. En este caso, solo interrúmpame, por favor, que no puedo ver quién levanta la mano. ¿Y quién me apoya en leer este otro? Consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros. Gracias. Vamos a empezar por este NIA 240. Quiero que le ponga muchísima atención. No sé si alguien está entrando acá. Bien. Quiero que le pongan mucha atención. Hay algunos conceptos allí que son fijo de examen, ¿de acuerdo? Bueno, partamos, señores, que esta norma, la NIA 240, define como responsabilidad del auditor en cuanto a poder identificar una posible incorrección material que ya sabemos que puede darse ya sea por fraude o por error, ¿cierto? Ya sea por fraude o por error. ¿De acuerdo? ¿Quién me apoya con esta lectura, por favor? Las incorrecciones en los estados financieros pueden deberse a fraude o error. El factor que distingue el fraude del error es que la acción subyacente que da lugar a la incorrección de los estados financieros sea o no intencionada. Ok, eso es muy importante, ¿cierto? Porque
En definitiva, eso es lo que separa el fraude o el error. Claro, uno esperaría un margen no tan alto en temas de errores, pero bueno, lo que separa esta definición de acuerdo a la norma, en definitiva, es la intencionalidad, ¿cierto? Si hay o no intención para cometer ciertos errores. Ahora, esto vamos a platicar algo al respecto y quiero que le pongan mucha atención. ¿Quién me apoya con esta lectura, por favor? Adelante. Aunque fraude es un concepto jurídico amplio, a los efectos de las NIAs, al auditor le concierne el fraude que da lugar a incorrecciones materiales en los estados financieros. Para el auditor son relevantes dos tipos de incorrecciones intencionadas. 2 puntos. Las incorrecciones debidas a información financiera fraudulenta y las debidas a una apropiación indebida de activos. Aunque el auditor puede tener indicios o, en casos excepcionales, identificar la existencia de fraude, el auditor no determina si se ha producido efectivamente un fraude desde un punto de vista legal. Ahora, póngame mucha atención con esto, por favor. Esta diapositiva se refiere a dos situaciones. La primera, define a esta responsabilidad para identificar fraude no desde un punto de vista legal, ¿cierto? Legal. Y esto lo voy a ejemplificar con el siguiente caso. ¿Ustedes qué harían si están auditando externamente a una empresa? Y ustedes son testigos, ¿no es cierto? Ustedes son testigos de cómo, por ejemplo, un cajero sustrae y se apropia, no sé, de 20,000 quetzales en efectivo. Claro, él no los ve a ustedes, pero ustedes sí lo ven a él. ¿Ustedes cómo reflejarían ese hecho en un informe? Porque ahí es donde está toda esta explicación. Ustedes lo vieron, ¿cierto? Ustedes lo vieron, ustedes tienen toda la evidencia. ¿Cómo ustedes lo comunicarían a la gerencia general, a la junta? Ustedes lo vieron, ¿cierto? 20,000 quetzales se los metió al bolsillo. ¿Ustedes cómo lo comunicarían? ¿Qué dijeran en su informe? ¿Qué dijeran en su informe? A ver. Si no, nos vamos a la lista otra vez. Ah, no, muchas, ya son las últimas clases, hombre, de verdad, sí. Es que hay que decir como tal, no sé, Lick, pero sí ¿Cómo lo lo dirían? es Porque como una el trabajo condición de fraude. ¿qué manda? O sea, no sé si estaría bien, pero lo reflejaría en el informe como un fraude Okay. de uno de los empleados. Ok, gracias. Gracias, Linda. ¿Alguien más? No, lo que le iba a decir antes que Linda opinara es de que pilas, porque en definitiva el trabajo del auditor consiste en comunicar, ¿cierto? Escrito, verbal, es comunicar. Entonces me voy a la lista democráticamente, ¿no? Veo algunos rostros ahí que quieren opinar. Lick, buenas noches. Bueno, tal vez de mi opinión, yo lo que haría si lo vi pues en ese momento, que eso fue lo que hizo el cajero, ¿verdad? En extraer ese dinero, pues de mi parte yo lo que haría es de que lo informaría en ese mismo momento pues a mi jefe inmediato, y, para no ser como que, no ser cómplice de eso, ¿verdad? Pero usted Y es el otro, jefe inmediato. ¿cómo? Usted es el auditor, el jefe. ¿Cómo lo comunica? Auditor. Bueno, tal vez sí describiría los datos de la persona,
y Ajá. trataría de tal vez conseguir evidencia ante todo para justificar el hecho, ¿verdad? Y con toda la evidencia, ya todo listo, ¿usted cómo lo escribe? Uy, ahí sí ya. Espérame, déjame pensar. Dígame algo, ahí piense. A ver, aquí todos estamos aprendiendo. Miren que son situaciones que se presentan más frecuentemente de lo que imaginaríamos. Ya en el informe directamente usted dice cómo yo lo describiría. Sí, ¿cómo lo pone? Ah, tal vez comenzaría indicando fecha, nombre del empleado, el lugar. Vaya al hueso, ¿cómo lo diría? Bueno, por ejemplo, se encontró al señor DeLorean sustrayendo de la caja, pues la cantidad de 20,000 quetzales, por ejemplo. No sé, ¿verdad? Ya, No estoy preparado. ya, ok. Ajá, indicando más que todo los datos de la persona, el puesto y de que pues no sería una persona apta para la entidad. Ya. Y definitivamente la despediría. Ahorita vamos con usted, José. Permítame un segundito. Solo tengo que modificar una nota de alguien por aquí. Espérame un segundito. Voy a modificar el No sistema aguanta nada. ahorita. Menos 10 puntos a alguien. A ver, cualquier parecido Más 10 que dice. es pura coincidencia. ¿Vieron? Eso pasa cuando le juega una broma al maestro. ¿Vieron? Entonces, espérenme. Ahorita solo entro al sistema. A la No, vez no aguanta nada, hombre. ahorita no, pues muy obvio, pero cuando mire la nota al final, ahí va a ver. No bromas. Adelante, José. Yo describiría un riesgo material en el activo. Sí, ajá. Así empezaría. En la parte de hallazgos, digamos así, mi informe lo describiría como riesgo material y describiría el suceso, ¿verdad? Ya. ¿Y cómo lo describiría? Ahorita voy, Linda. ¿Cómo lo describiría? Primero los que tienen cámara. No son bromas, Linda. Vaya, vale, que ahorita ya no le comento nada, ya, mejor me desconecto. Va, está bueno, no comente, pues ahorita la voy a silenciar. Pues sí, José, son bromas. Adelante. Detallando en el hallazgo, digamos, en el rubro de caja y bancos, podría decirse, se encontró una situación de riesgo de vulnerabilidad en el área de efectivo. Pero no es riesgo, porque ya pasó. El riesgo es si puede pasar. Pero y puede seguir pasando, ¿no? Sí, Si pero no lo ahorita es lo que despiden. pasó. Por eso, pero lo pueden despedir o puede seguir pasando. La persona todavía está. Va, me parece. Vamos a escuchar a Linda, les voy a dar mi opinión. Y claro, con base a lo que dice la diapositiva. Pero gracias, de verdad, todos. Adelante, Linda. Y que estaba leyendo que aquí en la NIA 240 también hay una parte donde dice que de conformidad con la NIA 315, el auditor identificará y evaluará los riesgos de incorrección material debido a fraude en los estados financieros. Ese robo se podría tomar como un fraude en los estados financieros al momento de que esta persona pase su reporte. Sí. Sí, bueno, veamos con pónganme mucha atención porque esto es lo que me interesa a mí, porque de nada sirve y todos le decimos amén a la NIA y en la práctica chipilimba, mucha. Miren pues, la NIA lo que recomienda técnicamente al referirse a que no lo tenemos que ver desde un punto de vista legal es a lo siguiente. Mucha, nosotros lo pudimos haber visto, pues pudimos haber grabado lo que ustedes quieran, pero no podemos decir que es un fraude, ¿cierto? No podemos decir que es un fraude, por dos razones. La primera, ¿cierto? Es porque el único que puede dictaminar un delito en Guatemala es un juez con una parte denunciante. O sea, a eso se refiere con lo legal. Lo que la NIA 240 dice, bueno, si fueron 20,000 pesos y si es material, claro, lo vamos a tomar como una incorrección material que me afecta mi materialidad para modificar la opinión. ¿Me explico? Y claro, lo voy a expresar en una carta a la gerencia, pues, pero no como algo afirmativo de que sí se lo robó, no se lo robó, es fraude, no es fraude, no. No lo podemos ver desde ese punto de vista legal, más que todo desde un punto de vista técnico, ¿cierto? Claro, con palabras tal vez muchísimas más, con un par de vueltas a la manzana, vamos a decir que un ejemplo pudiera ser el siguiente, desde el punto de vista de auditoría externa, mucha, no fraude, porque lo que nos quiere decir la NIA es que no somos necesariamente investigadores de fraude, somos auditores externos que cotejan un marco de referencia contable contra la situación financiera de una empresa, ¿cierto?
Lo que pudimos haber dicho ahí, no sé, claro que existe un faltante de acuerdo a un arqueo practicado, ¿no es cierto? Y que pudimos evidenciar que tal política de acceso o de apropiación de activos se vulneró, punto, ¿cierto? Punto. Que dijeron casi lo mismo, pues, pero con otro enfoque, me explico. A eso se refiere NIA 240, que hay que ser muy cuidadosos con los temas de comunicación de fraude. Ahora, esto es NIA 240, ¿cierto? Esto es NIA 2, lo que les acabo de explicar. ¿Qué pasa en la realidad? Les voy a dar mi humilde experiencia. Los gerentes generales o a los directivos de una junta, no hay cosa que les caiga más mal que uno ande con rodeos, ¿cierto? Él quiere que usted le diga si se lo robó o no se lo robó y quién fue. Así de sencillo, ¿cierto? Ese es en la práctica. Pero bueno, hay que buscar, señores, la forma más efectiva de comunicar, tratando de ser muy técnicos en el papel. ¿De acuerdo? Claro, con que no podemos dejar por escrito, si se lo robó, pues no, eso no nos compete a nosotros. Más el enfoque es a evaluar si hubo un incumplimiento de política o si el faltante sustituye algo material que pueda ser una incorrección que modifique la opinión de los estados financieros. ¿De acuerdo? Eso es uno. La otra cosa que decía la diapositiva es la siguiente. La diapositiva, señores, decía que el tema de fraude puede manifestarse, ¿cierto?, en los estados financieros a través de dos aspectos. ¿Cuáles son? No era fraude de error, se está refiriendo únicamente a fraude. La diapositiva decía que puede manifestarse de acuerdo a dos aspectos. ¿Cuáles son? El fraude con el enfoque de auditoría externa puede manifestarse en dos aspectos. Es bien interesante porque a través de esos dos aspectos podemos saber cómo entrarle a detectar si hay o no fraude. A ver. Jonathan Páez ha estado muy callado hoy, muchacho. No es así, mucha, no sé qué le hicieron en el puerto. Adelante, Jonathan. Nada, que así le voy a hacer en el examen final. Perdón, ¿qué decía? Que decías, a la gran perica. Es que perdí Martelic, entonces pues ando triste. ¿Perdí qué? Es que, ¿perdió qué dice? Perdí Martelic. Entonces andamos tristes, hoy ganamos a... ¿En serio? No, pues si falta el final todavía. Ah, ya no llego ni al final. Híjola, ¿con quién reciben? ¿Fue la mate 3? No. Hijo de la gran perica, anualidades con factor de anticipación, diferimiento. Híjola, ¿con quién la reciben? Yo pensaba que mate solo era sumar y restarle. Como diría Franco Escamilla, a mí números y letras no van. Me apendejo, dice Franco Escamilla. Perdón, no lo están grabando la clase, vamos echando. No lo van a decir. Pero bueno, ¿con quién reciben mate? Con Juan Fernando. Híjola, con Juanfer. Pues aquí les a todo dar, mucha. Sí, pero la verdad es que cuesta conectarse. Sí, no, eso ya me di cuenta ahorita en auditoría. Pero son bromas. Ánimo, camarada, todavía hay escuela. Ánimo. Bueno. No, hombre, o sea que no llegó ni a zona. No, Lick. Pero faltan todavía, ¿no? Yo creo que llega a 31. ¿Y cuánto sacó? Los exámenes sí me fue mal. Híjole, no, hombre, Juanfer, le va a mandar un WhatsApp a Juanfer y le voy a decir, mira, ahí Jonathan Páez, si te pilla, pues, no, de verdad, no, que no pone atención. Mejor ahí. Pásame el número, lo voy a invitar aunque sea una su botella. Ah, caray. Perdón, eso no era aquí. ¿Qué responde uno ante eso, mucho? Pero bueno. Sigamos. ¿En qué estamos? Ah, sí, no me han puesto muchas las dos manifestaciones de fraude de acuerdo al NIA 240. Pilas mucha. Y yo asumí que la NIA 240 le habían leído. Número 1. Información financiera fraudulenta. Número
2, apropiación indebida de activos. Fíjense que a primera hora reflexionábamos lo acertado que la NIA 240 es al poner estas dos circunstancias, porque nosotros, digamos que estudiamos las ciencias contables, quiera o no, tal vez nosotros no lo vemos así muy a menudo, pero quienes no son contables, ustedes pónganle una matriz ahí consolidada de estados, resultados, balance, presupuesto, comparación interanual, intermensual, presupuesto, indicadores, y es algo bien complejo, ¿cierto? ¿A qué voy con esto? Y aquí estamos en mucha confianza, y a primera hora no dije esto en mal sentido, sino que pues es una realidad, que eso lo que nos lleva a nosotros como expertos en las ciencias contables es que, y dígame si no es cierto, si realmente quisiéramos ocultar algo en los estados financieros, no es tan complejo, ¿cierto? No es tan complejo con el principio de partida doble, ¿cierto? Ya sea un cargo con un activo, activos diferidos, o aquellas cuentas que tienen una naturaleza contraria, por ejemplo, con ingresos pendientes de ser devengados, que eso es un pasivo, ¿cierto? A lo que voy con esto es de que sí, efectivamente, para algunos profesionales malintencionados de las ciencias contables, por eso es que el fraude financiero es tan frecuente, ¿cierto? Es tan frecuente, es muy frecuente. Se acordarán el documental que por acá vimos de Inside Job, creo que era el CEO de Goldman Sachs, en donde el Senado le preguntaba por qué usted no se dio cuenta del fraude financiero. Lo que él respondió fue: nosotros los directivos nos encontramos cada día con estándares contables muy complejos. Pura casaca, pues, o sea, eran millonadas. Ustedes en el documental vimos por qué sucedió. Pero ese es muchas veces el argumento de porque son estándares muy complejos que no se pueden identificar algunos flagelos en los estados financieros. ¿De acuerdo? Claro, a primera hora se dio una conversación bien interesante. Chica, ahí apareció Flash mucha. Se dio una conversación. Brian fue a la tienda a comprar francés y regresó. Eso fue lo que vimos. Miren, mucha, acabamos de ser testigos del superpoder que tiene Brian, ¿cierto? Que es Flash. Bueno, muy bien. Muy bien. Muy bien. Rayos, ¿qué les estaba diciendo? Esto sí fue de otro planeta. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí. A primera hora surgió una conversación bien interesante de unos compañeros que trabajan en sector público, en donde decían que por 2 quetzales con 50 centavos, en un hallazgo de una auditoría, despidieron a alguien de 20 años de trabajo en un tema de salud. Generó mucha discusión porque les digo, miren, no sé. No voy a decir no creo, no sé. Porque en iniciativa privada por 2 quetzales, no sé. Yo no hubiera tomado o no hubiera recomendado eso. Pero como era sector público es complicadísimo, entonces uno no sabe qué hay de fondo, bla, 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 bla. Pero bueno, pero él dice que sí, que el auditor dijo que robo 2 quetzales o 2,000 era lo mismo y que despedido por 2 quetzales con 50 centavos. Es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo de platicar, ¿no? Pero bueno. En fin, continuemos. ¿Estamos bien? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Ah, bueno, y el segundo, que es la apropiación indebida de activos. Claro. Este es otro fraude, aparentemente, muy común en las organizaciones, lastimosamente. ¿Cierto? Muy común en las organizaciones, lastimosamente. Pero bueno, muy importante que entendamos cuál es el enfoque que le da la norma, ¿cierto? Información financiera fraudulenta y apropiación indebida de activos, aunque no constituyen un fraude necesariamente desde un punto de vista legal. Esto no me quiero detener, es la estructura de la NIA 240 y quiero llegar a esto. Responsabilidades, señores. ¿Quién me apoya con esta lectura de acá? ¿Quién me apoya con esa lectura de allí? Adelante.
El auditor que realiza una auditoría de conformidad con las NIA es responsable de la obtención de una seguridad razonable de que los estados financieros considerados en su conjunto están libres de incorrecciones materiales debidas a fraude o error. Debido a las limitaciones inherentes a una auditoría, existe un riesgo inevitable de que puedan no detectarse algunas incorrecciones materiales en los estados financieros, incluso aunque la auditoría se haya planificado y ejecutado adecuadamente de conformidad con las NIA. Sí, muchas gracias. Muy importante que aquí es lo complejo de decir si somos o no somos responsables, ¿cierto?, de la detección del fraude. Claro, puede que técnicamente no lo seamos porque nuestro trabajo se delimita a obtener una seguridad razonable, ¿no? Pero bueno, en la práctica es mucho más complejo que eso, ya que en la práctica sí, vaya, si no somos al menos solidariamente responsables cuando existen fraudes no detectados de una magnitud considerable, ¿cierto? De una magnitud considerable. Ok, ¿quién me apoya con esta, por favor? Adelante. Ahí está. Adelante. Voluntario o voluntaria, por favor. El riesgo de no detectar incorrecciones materiales debidas a fraude es mayor que el riesgo de no detectar las que se deben a error. Esto se debe a que el fraude puede conllevar planes sofisticados y cuidadosamente organizados para su ocultación, tales como la falsificación, la omisión deliberada del registro de transacciones o la realización al autor de manifestaciones intencionadamente erróneas. Dicho intento de ocultación puede ser aún más difícil de detectar cuando van acompañados de colusión. La colusión puede inducir al auditor a considerar que la evidencia de auditoría es convincente cuando en realidad es falsa. La capacidad del auditor de detectar un fraude depende de los factores tales como la pericia del que lo comete, la frecuencia y el alcance de la manipulación, el grado de colusión, la dimensión relativa de las cantidades individuales manipuladas y el rango jerárquico de las personas implicadas. Si bien el auditor puede ser capaz de identificar la existencia de oportunidades potenciales de cometer un fraude, puede resultarle difícil determinar si las correcciones en aspectos en los que resulta necesario ejercer el juicio, tales como las estimaciones contables, se debe a fraude o error. Sí, muchas gracias. Fíjense que esta es una diapositiva muy interesante, porque la norma reconoce, ojo con eso, la norma reconoce que puede ser muy complejo, muy difícil o hasta a veces imposible detectar un fraude. Principalmente cuando son procesos muy sofisticados o cuando se da colusión. ¿Alguien sabe qué es colusión? ¿Qué es colusión? Ahí está Google, mucha lo gran googleado. ¿Qué es colusión? Dice que es el encuentro violento de dos o más cosas. No, esa es colisión. Busque colusión. Pactar con un tercero, Lick. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más dice ahí? Miren, para temas de fraude, la colusión se da cuando el fraude o para que cometan el fraude confabulan dos o más personas. O sea que no lo comete una sola persona, ¿cierto? Lo cometen dos o más personas. Por eso es que la norma reconoce que la colusión puede hacer
aún más difícil identificar un fraude. Quiero que me pongan mucha atención con esto. Y espero, digamos, afinarles un poco el radar así de monitoreo, probablemente en sus trabajos o no sé. A veces se da cuando se destapa un fraude muy grande. La culpa a veces es del auditor. No, ¿y por qué no lo identificó, señores? Pero a veces simplemente es muy complicado detectar un fraude. Más cuando existen 2 o más personas involucradas, ¿cierto? Un ejemplo. Yo tuve la experiencia de ver varios fraudes así en unas agencias bancarias, pudiéramos llamarles. En donde imagínense, pongan mucha atención. Ustedes cuando han ido, por ejemplo, a aplicar a un préstamo, ¿cierto? Les dicen, llenen estos formularios, bla, 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 y ustedes firman, bla, 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 bla. Días después les dicen, mira, fíjense que no aplico, ¿cierto? Que no aplico. Pero pasa que a veces con la documentación que ustedes dejaron, ¿cierto? El expediente. Internamente, algunos jefes de agencia proceden a ingresar el caso. Ojo con eso. Proceden a ingresar el caso. Proceden a gestionar un préstamo a su nombre. Y no es para robo, no. Lo hacen con uno, ¿cierto? De ahí lo hacen con otra persona y con este desembolso pagan las cuotas de este préstamo, ¿cierto? Eso pasó en varios, 2 o 3 casos que tuve la oportunidad de ver. Luego sacan un tercer préstamo, ¿cierto? Y con este tercero pagan la cuota de este y de este. ¿Me explico? O sea, se va creando una red en el cual, como no solo está involucrado el jefe de agencia, está involucrado el cajero, está involucrado el analista. En una ocasión estaba involucrado hasta los señores de seguridad. Porque como ya no tenían expedientes, los señores de seguridad, hasta familiares, les conseguían documentación, papelería, DPI, firma, para crear esta espiral de créditos. Díganme ustedes, como auditores, ¿cómo identificar eso? ¿Cómo lo van a identificar? Si el expediente tiene DPI, sí. ¿Coincide? Sí. ¿Lo está pagando? Sí. ¿Está firma de recibos? O sea, el expediente está completo, Pero la firma del contrato tendría, o sea, ¿cómo lograron falsificar esa firma? No, yo sé, pero aquí, como auditores, imagínense, saquen el microscopio en los 2,000 créditos que tiran muestreo, pues entidades grandes, técnicas sofisticadas, dice, ¿cierto? Es imposible. Y más que es muestreo, bla, bla. Claro, el comentario de Jonathan va, entonces, ¿cómo lo identificaron? Estos créditos usualmente no son detectados por auditoría. No se puede, ¿cómo? Se requeriría, no sé, un ejército de auditores. ¿Cómo es detectado este sistema de fraudes? Principalmente en agencias bancarias. Claro, en esos casos se van todos, muchachos. Si son 10 empleados, los 10 por fuera. Pasa que en la espiral de fraude, en este préstamo que sacan para este, no crean que solo lo sacan no, lo sacan para autoconsumo también, ¿cierto? Claro que lo sacan para autoconsumo. Sucede que en esa espiral llega el momento en el cual un crédito empieza a caer moroso, ¿cierto? Y el umbral, usualmente para que empiecen a llamar los titulares, es de 30 días, por ejemplo. Cuando un crédito en estas ocasiones pasó de 30 días de impago, claro, de la central llamaron al del expediente, ¿cierto? Pues mire, le llamamos para cobrarle su crédito. Y la familia, ¿y qué crédito? Yo no tengo crédito con usted. Bien, tiene, aquí está. ¡Bum! Ahí empieza todo. Allí empieza todo. No fue por la auditoría, no necesariamente tiene que ser por la auditoría. ¿Por qué? Porque NIA 240 reconoce que hay técnicas muy complejas, aún más complejo cuando es por colusión, cuando más de una persona se ponen de acuerdo, ¿cierto? O sea Así que es. si no hubiera Adelante. caído moroso, sigue el fraude. Claro, claro, claro. Y es que ese es el tema. En estos casos que vi, el primer crédito aparentemente fraudulento
salió el año pasado, pues. O sea, esta agencia lo llevaba haciendo 1 año y medio. ¿Me explico? Imagínense. Y estamos hablando de bancos del sistema. Estamos hablando de bancos del sistema. Con departamentos muy fuertes de auditoría, interna, externa, calificación de riesgo, lavado de dinero, lo que ustedes quieran. Y miren lo que sucede. A eso nos enfrentamos con fraude. Y a eso se refiere el texto cuando dice que cuando hay colusión es más complejo detectar fraude. Hace poco, frecuentemente sale en los medios de comunicación empleado o empleada bancaria arrestada por temas de fraude en una agencia bancaria, ¿cierto? Es complicadísimo, es complicadísimo. Caemos a lo que decíamos de los 20,000 pesos, ¿cómo lo reportan ustedes? Alguien decía, sí, pero la empresa ¿qué hace? ¿Será que los mete al bote o no los mete al bote? Es complicado, yo he visto de todo. Yo he visto empresas que por 100 quetzales le llaman al policía y está ahí enfrente y los denuncian penalmente. En cambio, he visto otras empresas que, no sé, 10,000 quetzales por temas de imagen o algo, no se meten a esos problemas. En fin, es complicadísimo, señores. Entonces, la invitación está para que no leamos la norma solo porque sí. No. Lo que viene a continuación ya son ejemplos de cómo analizar estas tendencias, ¿cierto? Así que muy, muy interesante. No sé si alguien tiene algún comentario. ¿Qué les pareció esto? Es para efectos didácticos de autoría, va mucha, no quiero ningún creativo aquí que vaya con estos ejemplos ahí a ponerse creativos ni nada, ¿vieron? No, es para efectos de auditores. No van a decir, miren, nos están enseñando en la U a otra cosa, no. Bueno. Responsabilidades. ¿Quién me apoya con este, por favor? ¿Quién me apoya con este? En el proceso de obtención de una seguridad razonable, el auditor es responsable de mantener una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría, teniendo en cuenta la posibilidad de que la dirección eluda los controles y reconocimiento, el hecho de que los procedimientos de auditoría, que son eficaces para la detección de errores, pueden no serlo para la detección del fraude. Los requerimientos de la presente NIA se han diseñado para facilitar al auditor la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material debido a fraude, así como en el diseño de procedimientos destinados a detectar dicha incorrección. Muchas gracias. Aquí lo que resalta son aquellas características de código de ética en cuanto al escepticismo, ¿cierto? A mantenerlo como característica. Y ya para ir terminando esta, por favor, ¿quién me apoya? Miren qué interesante lo que dice acá. Miren qué interesante lo que dice acá. Adelante. Por otra parte, el riesgo de que el auditor no detecte una incorrección material debida a fraude cometido por la dirección es mayor que en el caso de fraude cometido por empleados, porque la dirección normalmente ocupa una posición que le permite directa o indirectamente manipular los registros contables, proporcionar información financiera fraudulenta o eludir los procedimientos de control diseñados para prevenir que otros empleados cometan fraudes de ese tipo. Muchas gracias. Cari, por la lectura. Bueno, miren, esa diapositiva dice algo bien interesante. Dice que cuando los fraudes son cometidos por puestos gerenciales, es más complejo identificarlo. Es más complejo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque se encargan de que los procedimientos parezcan lo más realistas. Claro. Firmas de autorización, tienen accesos a cuentas bancarias, ¿cierto? O sea, el grado de confianza es mayor el que se le brinda. Y por eso dice, es más complejo cuando el fraude es cometido por puestos gerenciales que, digamos, por personal operativo.
Hay una película que les recomiendo por si alguien la quiere ver en Netflix, que se llama The CEO. No trata mucho del título en realidad, pero algo de fraude tiene la película. Se los recomiendo. Si no tienen cuenta, Brian dice que él presta la suya, la cuenta en Netflix o HBO. Bueno, decía yo, ojo con temas de fraude. Creo que Brian Álvarez va a decir algo. Wow, no, no dijo nada. Bueno, y solo quiero ver a dónde llega esto ahorita. Ahí está, bueno. Esto lo vamos a dejar para el miércoles. Bueno, señores, esta semana tenemos clase el miércoles. Tenemos clase el día viernes también. Son las